Imagina que despiertas. No hay una alarma estridente que te arranque del sueño, ni el resplandor de las luces eléctricas que te cieguen, ni el murmullo lejano de una ciudad que te recuerde la prisa del mundo exterior. En su lugar, estás rodeado de un silencio tan profundo que casi puedes sentir su peso. Solo estás tú, el aire gélido de los Himalayas que se cuela por la rendija de una ventana, y el eco prolongado y resonante de una campana de bronce que vibra lentamente a través del viento helado de la mañana. Es un retrato sereno de disciplina. Es la historia de cómo la mente puede moldear la realidad y de cómo el espíritu puede encontrar fortaleza en la adversidad. Permite que el tiempo se detenga y acompáñame a descubrir la rutina más antigua, más dura y más interior del mundo, a la vida de un monje budista en los Himalayas. Nos adentraremos en una existencia donde la paz no es un regalo, sino el resultado de un trabajo constante y meticuloso. Es un viaje hacia la quietud, donde el único destino es el centro de tu propia conciencia. Aquí, cada acción tiene un sentido, cada gesto un significado y cada silencio una enseñanza que no se puede encontrar en los libros. El día, en este rincón del mundo, no comienza con apuro ni con una lista interminable de tareas. Comienza con un propósito tan antiguo como las propias montañas han despertado. Te propongo que entres, aunque solo por un instante fugaz, en una existencia que se rige por la repetición ritual, el silencio absoluto y la búsqueda inquebrantable de la paz interior. El frío se filtra en los huesos y la dureza del suelo es una constante. Tampoco es una vida siempre tranquila. La disciplina es una lucha diaria. Es un combate contra la mente, contra las distracciones, contra la propia resistencia del cuerpo, pero es una vida profunda, persistente y en su esencia más pura, sorprendentemente humana. Aquí, el tiempo no es un recurso que se gasta, sino una oportunidad que se vive plenamente, por dentro. Es un acto deliberado, una elección consciente de la mente sobre la materia, una apertura al día que no se centra en lo que harás, sino en quién eres en ese momento. Hoy, te invito a hacer algo diferente, a dejar de lado la familiaridad del mundo moderno, con su tecnología, sus distracciones y su constante ruido. No te equivoques, esta no es una vida cómoda. Este no es un relato de exotismo espiritual, ni un cuento de hadas oriental. Cierra los ojos si quieres. Respira hondo, lentamente, y siente el aire llenar tus pulmones. Un aliento que te conecta con el presente. El aire gélido, cargado con el olor a nieve fresca y tierra húmeda, permanece inmóvil. Aún no se ha movido ni una sola brisa. Es profundo, solemne, como si viniera desde el fondo de la montaña misma, como si fuera la propia respiración de la tierra. Este sonido viaja despacio, se expande a través del frío, llenando cada rincón del monasterio de una vibración que anuncia el inicio de la jornada. En la vasta inmensidad de las montañas, no hay un sonido humano que rompa la quietud. En lugar de una comida sustanciosa, el monje recibe solo una infusión tibia de cebada tostada y algunas migas de tsampa, una harina de cebada que ha sido tostada y molida. Es una comida simple, sin sabor, que apenas reconforta el cuerpo y que recuerda el sabor del silencio y la austeridad. Pero no hay quejas. Nadie pronunciaría una queja en este lugar, y quizás nadie la sienta. La gratitud por la simple subsistencia ha reemplazado al deseo de más. Los monjes se levantan con una lentitud digna, se inclinan levemente el uno ante el otro. Algunos barren la nieve con escobas de paja, otros cargan pesados cubos de agua desde la fuente, otros tallan madera para reparar los marcos de las ventanas. Todo
se hace lento. No por flojera o por pereza, sino porque la prisa es considerada una forma de ignorancia, un reflejo de una mente agitada. La segunda meditación comienza, esta vez con el aroma del incienso, el sonido grave de un tambor y la misma postura que hace doler la rodilla. Pero esta vez la mente está más dispuesta. Ha sido entrenada todo el día, fortalecida por la disciplina. Cuando cae la noche por completo, hay otra campana, una señal que indica que el cuerpo puede acostarse, no a dormir, sino a continuar la vigilancia interior en el espacio de los sueños. Cada tarea se convierte en una meditación en movimiento, un acto de conciencia plena. El silencio se mantiene, no por una norma estricta, sino por una elección, una reverencia por el espacio sagrado que acaban de compartir. Y mientras comen, los monjes no hablan. El único sonido que se escucha es el de los dientes masticando. Un sonido que en este contexto parece sagrado, un recordatorio de la conexión entre el cuerpo y el sustento. Luego, un breve descanso, a veces un canto grupal o la lectura de algún sutra antiguo, un pergamino escrito con tinta roja, endurecido por el clima. No hay cama mullida que lo acoja, ni colchón de plumas, ni la bendición de la calefacción para mitigar el helado clima. El grupo de monjes, sin decir una sola palabra, desciende por un sendero estrecho y cubierto de nieve hacia la sala de meditación. Un pensamiento suave y profundo recorre al monje justo antes de que el sueño lo venza por completo. A nada me pertenece, ni este cuerpo, ni este frío. Solo mi atención, solo mi conciencia es realmente mía. En ese pensamiento encuentra la paz. Las horas se funden en un solo instante. El cuerpo se convierte en un campo de batalla. No hay relojes que marquen su paso, solo el ritmo interno de la respiración y el sonido leve de la respiración, compartida por decenas de cuerpos que, juntos, aprenden día tras día a estar, a simplemente estar. Las rodillas duelen, un dolor sordo y constante. La espalda se arquea poco a poco, protestando por la inmovilidad. El frío muerde suavemente los dedos y los pies, un recordatorio constante de la realidad física. Pero el rostro del monje permanece neutro, inalterable, como una estatua de piedra, porque este es el verdadero entrenamiento, en estar quieto en medio de todo lo que te pide moverte, a pesar del dolor, del frío, de la fatiga. Es una lucha contra la propia mente, que constantemente busca distracciones. Cada uno lleva su capa doblada, sus cuentas de oración en la mano y el mismo gesto calmo en el rostro, un semblante que refleja la paz interior que han cultivado. La meditation, el corazón del día, comienza incluso antes de que el sol haya tocado el suelo del templo, en la penumbra tenue del amanecer. La nieve no ha dejado de caer desde la noche anterior, un manto blanco y puro que lo cubre todo, y las huellas del día anterior, los rastros de vida en el mundo exterior, ya han desaparecido por completo, borradas por la implacable blancura. El monje se dirige hacia la fuente de agua, llevando consigo un cuenco de madera pulida por el uso. En un rincón del monasterio, el agua de la fuente mana helada, casi congelada, con movimientos suaves, tan ligeros y delicados como si el mundo estuviera hecho de cristal. Lava su único utensilio, el cuenco de madera del que comerá, beberá y en ocasiones usará para sus oraciones. Es su única posesión y su cuidado es un acto de reverencia y respeto por la simplicidad. Solo el leve crujir del suelo de madera bajo sus pies descalzos y la dura realidad del frío que se filtra hasta los huesos. El primer ritual del día, sin embargo, no es físico, es mental. Antes de abrir del todo los ojos, incluso antes de que su cuerpo reaccione a la campana, su mente ya está repitiendo un mantra, una frase sagrada
que le da un ancla en la realidad. Es un acto deliberado, como si buscara despertar primero su alma conciencia y solo después su cuerpo material. Solo se percibe el murmullo constante y melódico del viento que se desliza entre los picos rocosos, un sonido que es casi un compañero perpetuo en la soledad. Es aún de noche. La oscuridad densa y sin estrellas se aferra con obstinación al paisaje. Cuando se escucha el primer sonido del día, un sonido que no viene del exterior, sino de una campana. Su timbre no es agudo ni estridente, no es un llamado a la acción. Un monje, envuelto en telas gruesas y gastadas que lo protegen del frío penetrante, se levanta de su simple estera de paja. Afuera, la naturaleza continúa su curso sin pausa. El desayuno, como lo conocemos, no llega porque no hay un desayuno propiamente dicho. Luego viene el momento de la caminata y entonces el tiempo, tal como lo conocemos, desaparece. Horas pasan una tras otra. Cuando termina la meditación, el cuerpo del monje tiembla, exhausto por la inmovilidad, pero su rostro no. Viene entonces el momento de las tareas, la parte activa del día. Al mediodía, una comida caliente, la única del día. Llega al cuenco del monje un arroz cocido, con verduras hervidas. Nada más a la tarde cae rápidamente las montañas. El frío vuelve a ser el protagonista, una presencia constante que no se puede ignorar. Y mientras el viento golpea las paredes de piedra del monasterio y las estrellas se alargan, como cuchillos de luz, sobre la nieve helada, imagínalo vívidamente en tu mente, internas, en un valle remoto y silencioso del Tíbet, una tierra de un misticismo que ha permanecido prácticamente inalterado durante milenios. Te encuentras a una altitud de más de 4000 metros sobre el nivel del mar, donde la presencia del aire es delgada y cada respiración se siente como un esfuerzo. La nieve inmaculada cubre los riscos de las montañas, reflejando la luz tenue del sol, y la única compañía que tienes es la soledad que te envuelve. El silencio es casi total. Eran cerradas por fuera con rocas o barro endurecido, dejando apenas una rendija minúscula para que pasara el aire. Se decía que podían ver a través de la piel humana, o que escuchaban el pensamiento de los animales y la voz silenciosa de las montañas. El aislamiento sensorial y la meditación extrema los llevaban a un estado de conciencia expandida que la ciencia moderna aún no puede explicar. Se cree que son pasajes subterráneos, tallados en la roca con un esfuerzo inimaginable, que conectaban templos separados por valles enteros y por el terreno más accidentado. Solo se llega a ella escalando, un camino peligroso y reservado para los más intrépidos. Y se dice que Padmasambhava, el gran fundador del budismo tibetano, meditó allí durante 7 años. Un camino sin audiencia, sin reconocimiento, solo roca, respiración y la eterna pregunta que resuena en el vacío. ¿Quién eres cuando no queda nada que te distraiga? Quizá ya has estado allí. Quizá todos tenemos una cueva por habitar, un espacio oscuro en el que podemos entrar para confrontar nuestros miedos y deseos. Un lugar donde, con suerte, algún día también podamos decir, con la misma voz, serena y sin miedo, no era oscuridad lo que temía, era encontrarme conmigo. La búsqueda del monje en la cueva no es tan distinta a la tuya. La geografía es diferente, pero el viaje es el mismo. Los pocos que han logrado entrar afirman que el eco dentro no regresa como en otras cavernas. Si gritas, si produces un sonido, lo lanza y desaparece, como si la cueva misma absorbiera el sonido, como si el sonido mismo también tuviera que meditar y encontrar su propia quietud. Se rumorea que algunos fueron usados para esconder textos sagrados y artefactos invaluables durante épocas de invasión o guerra, protegiendo así
el conocimiento del budismo tibetano. Unos pocos de estos túneles han sido redescubiertos por arqueólogos y exploradores en el siglo XX, y su existencia ha sido verificada, pero otros siguen siendo rumores. Relatos susurrados por los ancianos a los jóvenes en las noches frías del invierno, cuando el viento sopla justo como lo hacía hace siglos. En Occident, a este estado se le llama iluminación, una palabra que simplifica un proceso extremadamente complejo. En el Tíbet, estos retiros se conocían como Drupchen, las grandes prácticas, y no estaban pensadas para aprender algo nuevo, sino para desaprender. Son imágenes en tonos azules profundos y dorados brillantes que representan deidades, ruedas cósmicas y mandalas que giran como galaxias. Nadie sabe con exactitud cuándo fueron hechas, ni por quiénes, ya que los artistas eran anónimos, pero siguen allí, resistiendo siglos de viento seco y frío, como si supieran que algún día alguien las vería y recordaría. Desaprende el miedo que nos paraliza, el deseo que nos encadena, el lenguaje que limita nuestra comprensión e incluso la dependencia del cuerpo físico. Era un proceso de deconstrucción del ego y la identidad, y de vez en cuando para que se les pasara algo de comida. Algunos meditaban allí durante periodos específicos de tiempo, como los famosos retiros de 3 años, 3 meses y 3 días, un ciclo de inmersión espiritual profunda. Otros, sin embargo, se adentraban en la oscuridad de la cueva con la intención de nunca salir. No porque murieran necesariamente, sino porque al alcanzar el estado de iluminación, simplemente ya no lo deseaban. Su conciencia se había expandido más allá de los límites del cuerpo físico y ya no necesitaban la forma humana. Solo lo rompe el rumor constante y melancólico del viento que se desliza entre los picos y el sonido metálico y etéreo de campanas lejanas, cuyo eco se pierde en el vasto paisaje, a un costado del camino, apenas visible para el ojo inexperto, cubierta por siglos de sedimentos y por los diseños intrincados de los líquenes. Hay una abertura en la roca, nadie lo reconoció. Sus ropas eran andrajos viejos que se desmoronaban, su piel estaba curtida por el sol y el viento, y su mirada era inabarcable, como si contuviera la inmensidad del cielo y la profundidad de la tierra. Se sentó frente a la estupa del templo y permaneció allí, inmóvil, durante 3 días. No lo hizo como una demostración de su poder, sino porque su mente no necesitaba moverse. Había alcanzado un estado de completa quietud. Cuando finalmente habló, su voz era sorprendentemente suave, como el sonido de una brisa. Y lo único que dijo fue: a la cueva no era oscura. Lo oscuro era lo que llevé conmigo. En esa simple frase resumió toda la esencia del retiro. La oscuridad exterior era simplemente un espejo de la oscuridad interior que la meditación tenía que disipar. Para la mayoría de la gente no parece nada. Una simple grieta sin importancia en una pared de roca más grande que la vida misma. Pero si te atreves a entrar, si lo haces con cuidado y con reverencia, con la ayuda de una pequeña linterna o simplemente confiando en tus sentidos, descubres un lugar que el mundo exterior rara vez ve en una cueva. Un espacio oscuro, silencioso, profundamente humano por los rastros de sus ocupantes, y a veces inexplicablemente sagrado, imbuido de una energía que ha sido cultivada en su interior durante siglos. Durante incontables generaciones, los monjes y ermitaños del Himalaya han utilizado cuevas ocultas y remotas como lugares de retiro extremo, una disciplina conocida como Drupchen o las grandes prácticas. A estos lugares no llegaban los peregrinos con sus ofrendas,
y los discípulos en busca de sabiduría. Allí no había el calor reconfortante de una fogata, ni la comodidad de un colchón, ni el consuelo de las palabras. Solo piedra fría, el hielo penetrante del invierno y la mente, la única herramienta del practicante. El objetivo no era el simple aislamiento, sino la confrontación total y sin distracciones con el propio ser. Muchas de estas cuevas fueron selladas voluntariamente por sus ocupantes, un gesto final y definitivo de compromiso. Hay leyendas susurradas de monje a monje sobre aquellos que, tras años de aislamiento en la oscuridad total, desarrollaban una visión distinta y profunda. Una historia popular entre los monjes habla de un practicante anónimo que, tras 5 años de retiro extremo en una cueva, volvió a su aldea natal, descendiendo de las montañas. Además de estas historias de retiro, hay rumores antiguos y persistentes sobre túneles secretos entre monasterios. Hay una cueva en particular que ha capturado la imaginación de los practicantes y viajeros. La llamada Cueva de Orien-Jean, ubicada en una pared vertical de roca que se eleva miles de metros sobre el valle. También se han encontrado maravillosas pinturas murales en cuevas como la Lung, en el remoto valle de Speedy. Estos espacios sagrados y remotos, lejos del ruido y lejos de la historia oficial que se escribe en los libros, son también parte del camino. Leí mientras tanto, Estés aquí, escuchando historias de cuevas que no aparecen en los mapas, pero que quizá alguna parte de tu mente recuerda. Imagina ahora que el viaje te lleva a un lugar completamente distinto, a una realidad que contrasta drásticamente con la austeridad brutal de las cuevas tibetanas. En lugar de abrir los ojos en una cueva escarchada, donde el frío se filtra en los huesos y la única compañía es el eco del viento, tu despertar sucede en un jardín cerrado, un oasis de tranquilidad en el corazón de China. Aquí, los ciruelos florecen en un silencio reverente, su aroma dulce y delicado impregna el aire. El murmullo constante de un arroyo artificial diseñado para calmar el espíritu reemplaza al viento helado de las montañas y el aroma del té recién hervido llena el aire templado del amanecer, una invitación a la quietud y la contemplación. Los cuencos de una porcelana exquisita no se lavaban con nieve derretida y helada, sino con agua perfumada de azahar, y en lugar de un silencio absoluto y total, el ambiente estaba lleno de poemas susurrados. El sonido melodioso y suave de las cítaras que acompañaban la ceremonia mandó construir templos en Ojmis, verdaderas ciudades sagradas, y convocó a los monjes y sabios más ilustres de todo el imperio a debatir ideas en los jardines de palacio. Muchos de esos debates se registraban con una precisión asombrosa en caligrafías que aún hoy se conservan. Solo lo habita sin pertenecerle. Vivir en la opulencia y no ser seducido por ella. Estar en la sociedad y no ser absorbido por ella. No eran solo enseñanzas espirituales, sino diálogos filosóficos sobre la naturaleza de la realidad. Reflexiones sobre el destino, la moralidad, el concepto del vacío y el sufrimiento, incluyendo lo que se decía ser un hueso del dedo de Buda, una reliquia tan venerada que los peregrinos llegaban desde todo el imperio para rendirle homenaje, una libélula que se posaba sobre una hoja de loto, el sonido delicado del bambú movido por el viento, el reflejo perfecto y efímero de la luna en un estanque. Todo podía ser un koan, una enseñanza sin palabras que llevaba a la iluminación. Quizá no sea un cambio monumental, sino apenas un suspiro más profundo, una respiración que llega con más facilidad y sin pedir permiso. Pero no lo hacían caminando sobre hielo, sino atravesando caminos de piedra y arrozales, a menudo acompañados por comitivas y protegidos por guardias del emperador. Pero
el silencio interior que buscaban y el anhelo por una experiencia trascendental no era distinto al de los monjes en las cuevas de Melarek, el gran yogi tibetano, y conversaciones pausadas sobre la filosofía, la moral y la vida que se daban en jardines perfectamente diseñados. No eran solo decoración, eran metáforas vivas. Cada elemento era un recordatorio de una enseñanza. Cada curva del tejado representaba el ascenso y la caída del deseo y la impermanencia. Eran, en su esencia, reflejos el uno del otro. Ambos buscaban lo mismo, no, la extinción del ego, la comprensión de la causa del sufrimiento y la conexión con algo más grande que uno mismo, algo que está más allá de lo visible y lo tangible. Quizá el hielo y la seda, la austeridad y la elegancia no son más que caminos distintos que nos llevan a un mismo destino, el silencio interior. Cada paso en el sendero de piedra, una invitación a la atención plena, lejos de las alturas vertiginosas, lejos del hielo, del ayuno y de la confrontación directa con la naturaleza salvaje. Existe otro tipo de retiro. Los monjes seguían rituales de estudio intensivo, de limpieza de los jardines y los pabellones, de lectura de sutras ancestrales, con la misma dedicación y la misma intensidad que sus hermanos del Himalaya, solo que sus herramientas eran distintas. En lugar de rocas, ayuno y el viento helado como maestros, tenían papel de arroz para caligrafía y pinceles de pelo de ciervo para expresar la belleza del vacío. En lugar de la soledad absoluta de la cueva, tenían una comunidad y el patrocinio imperial que les permitía dedicarse por completo a su práctica. Uno donde la contemplación se acompaña de la belleza y la armonía, la porcelana delicada de las tazas, los manuscritos poéticos con una caligrafía impecable y el murmullo constante de un arroyo artificial no son distracciones, sino herramientas para la meditación. Aprendías a soltar no lo que no tenías, sino lo que te ofrecían, el lujo, la aprobación de la corte, el control sobre los demás. Era una prueba de desapego de un orden superior. En los templos budistas imperiales chinos, la espiritualidad se entrelazaba de manera intrincada con el arte, la música y la estructura refinada de la corte. No se trataba de una búsqueda a través del hambre, el dolor y la privación, sino de una búsqueda a través de la armonía, el equilibrio y la apreciación de la belleza. Cada pabellón tenía una función específica y simbólica: el pabellón de la meditación, el pabellón de la escritura y los sutras, el pabellón de la música ritual y el pabellón del descanso. Era un mundo ordenado donde cada actividad tenía su propio espacio y su propio tiempo. La belleza no era un obstáculo, sino una guía hacia lo sagrado. Los monjes de la próspera dinastía Tang, por ejemplo, habitaban complejos arquitectónicos cuidadosamente diseñados, verdaderas obras de arte que buscaban reflejar la perfección del universo en la tierra. Sus túnicas no eran harapos toscos, endurecidos por el frío, sino sedas ligeras y finas, teñidas con pigmentos naturales extraídos de plantas y minerales, que caían suavemente con cada movimiento. Pero no confundas esta comodidad con frivolidad. La disciplina en estos templos era igual de estricta y rigurosa que en las cuevas del Tíbet, solo que su expresión era más elegante. La emperatriz Wu Zishan, la única mujer en gobernar China como emperadora absoluta, fue una gran promotora y mecenas del budismo. En este mundo de refinamiento, el desapego no venía del sacrificio físico, sino del refinamiento de la mente. Hay un texto poético atribuido al monje Zedong, quien vivió durante la turbulenta caída de la dinastía Jin, un periodo de caos y desorden que resume perfectamente esta actitud con una serenidad profunda. El sabio no escapa del mundo,
Los monasterios, como el templo de Famen, cerca de Xi'an, custodiaban reliquias sagradas de un valor incalculable. Los jardines zen, tan milimétricamente rastrillados con una perfección matemática, las lámparas de piedra cubiertas de musgo, los pabellones de tejas de cerámica curvadas que se elevaban elegantemente hacia el cielo, así como los monjes del Tíbet se fundían con la roca y el viento helado. Los monjes de los templos imperiales se fundían con el ritmo de la naturaleza domesticada, encontrando la verdad en cada detalle. Y sin embargo, los dos mundos, el del Himalaya y el del Imperio, no eran opuestos. Y ahora que hemos recorrido estos dos mundos, quizás sientas que algo dentro de ti también ha cambiado. Imagínalo vívidamente en tu mente, en Ternas, en un valle remoto y silencioso del Tíbet. Una tierra de un misticismo que ha permanecido prácticamente inalterado durante milenios. Te encuentras a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la presencia del aire es delgada y cada respiración se siente como un esfuerzo. La nieve inmaculada cubre los riscos de las montañas, reflejando la luz tenue del sol, y la única compañía que tienes es la soledad que te envuelve. El silencio es casi total. Eran cerradas por fuera con rocas o barro endurecido, dejando apenas una rendija minúscula para que pasara el aire. Se decía que podían ver a través de la piel humana, o que escuchaban el pensamiento de los animales y la voz silenciosa de las montañas. A nadie lo reconoció. Sus ropas eran andrajos viejos que se desmoronaban. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, y su mirada. Se cree que son pasajes subterráneos, tallados en la roca con un esfuerzo inimaginable, que conectaban templos separados por valles enteros y por el terreno más accidentado. Solo se llega a ella escalando, un camino peligroso y reservado para los más intrépidos. Son imágenes en tonos azules profundos y dorados brillantes que representan deidades, ruedas cósmicas y mandalas que giran como galaxias. Un camino sin audiencia, sin reconocimiento. Solo Road. Quizá ya has estado allí. Quizá todos tenemos una cueva por habitar, un espacio oscuro en el que podemos entrar para confrontar nuestros miedos y deseos. Un lugar donde, con suerte, algún día también podamos decir, con la misma voz, serena y sin miedo, no era oscuridad lo que temía. Era encontrarme conmigo. A la búsqueda del monje en la cueva no es tan distinta a la tuya. La geografía es diferente, pero el viaje es el mismo. Respiración y la eterna pregunta que resuena en el vacío. ¿Quién eres cuando no queda nada que te distraiga? Nadie sabe con exactitud cuándo fueron hechas, ni por quiénes, ya que los artistas eran anónimos, pero siguen allí, resistiendo siglos de viento seco y frío, como si supieran que algún día alguien las vería y recordaría. Y se dice que Padmasambhava, el gran fundador del budismo tibetano, meditó allí durante 7 años. Los pocos que han logrado entrar afirman que el eco dentro no regresa como en otras cavernas. Si gritas, si produces un sonido, lo lanza y desaparece, como si la cueva misma absorbiera el sonido, como si el sonido mismo también tuviera que meditar y encontrar su propia quietud. Se rumorea que algunos fueron usados para esconder textos sagrados y artefactos invaluables durante épocas de invasión o guerra, protegiendo así el conocimiento del budismo tibetano. Unos pocos de estos túneles han sido redescubiertos por arqueólogos y exploradores en el siglo XX, y su existencia ha sido verificada, pero otros siguen siendo rumores, relatos susurrados por los ancianos a los jóvenes en las noches frías del invierno, cuando el viento sopla justo como lo hacía hace siglos. Era inabarcable, como si contuviera la inmensidad del cielo
y la profundidad de la tierra. Se sentó frente a la estupa del templo y permaneció allí, inmóvil, durante 3 días. No lo hizo como una demostración de su poder, sino porque su mente no necesitaba moverse. Había alcanzado un estado de completa quietud. Cuando finalmente habló, su voz era sorprendentemente suave, como el sonido de una brisa. Y lo único que dijo fue: a la cueva no era oscura. Lo oscuro era lo que llevé conmigo. En esa simple frase resumió toda la esencia del retiro. A la oscuridad exterior era simplemente un espejo de la oscuridad interior que la meditación tenía que disipar. El aislamiento sensorial y la meditación extrema los llevaban a un estado de conciencia expandida que la ciencia moderna aún no puede explicar. En Occidente, a este estado se le llama iluminación, una palabra que simplifica un proceso extremadamente complejo. En el Tíbet, estos retiros se conocían como Drupchen, las grandes prácticas, y no estaban pensadas para aprender algo nuevo, sino para desaprender el miedo que nos paraliza, el deseo que nos encadena, el lenguaje que limita nuestra comprensión, e incluso la dependencia del cuerpo físico. Era un proceso de deconstrucción del ego y la identidad, y de vez en cuando, para que se les pasara algo de comida. Algunos meditaban allí durante periodos específicos de tiempo, como los famosos retiros de 3 años, 3 meses y 3 días, un ciclo de inmersión espiritual profunda. Otros, sin embargo, se adentraban en la oscuridad de la cueva con la intención de nunca salir. No porque murieran necesariamente, sino porque al alcanzar el estado de iluminación, simplemente ya no lo deseaban. Su conciencia se había expandido más allá de los límites del cuerpo físico y ya no necesitaban la forma humana. Solo lo rompe el rumor constante y melancólico del viento que se desliza entre los picos y el sonido metálico y etéreo de campanas lejanas, cuyo eco se pierde en el vasto paisaje a un costado del camino, apenas visible para el ojo inexperto. Cubierta por siglos de sedimentos y por los diseños intrincados de los líquenes, hay una abertura en la roca para la mayoría de la gente. No parece nada. Una simple grieta sin importancia en una pared de roca más grande que la vida misma. Pero si te atreves a entrar, si lo haces con cuidado y con reverencia, con la ayuda de una pequeña linterna, o simplemente confiando en tus sentidos, descubres un lugar que el mundo exterior rara vez vea en una cueva. Un espacio oscuro, silencioso, profundamente humano por los rastros de sus ocupantes, y a veces inexplicablemente sagrado, imbuido de una energía que ha sido cultivada en su interior durante siglos, durante incontables generaciones. Los monjes y ermitaños del Himalaya han utilizado cuevas ocultas y remotas como lugares de retiro extremo, una disciplina conocida como Drupchen o las grandes prácticas. A estos lugares no llegaban los peregrinos con sus ofrendas, ni los discípulos en busca de sabiduría. Allí no había el calor reconfortante de una fogata, ni la comodidad de un colchón, ni el consuelo de las palabras. Solo piedra fría, el hielo penetrante del invierno y la mente, la única herramienta del practicante. El objetivo no era el simple aislamiento, sino la confrontación total y sin distracciones con el propio ser. Muchas de estas cuevas fueron selladas voluntariamente por sus ocupantes, un gesto final y definitivo de compromiso. Hay leyendas susurradas de monje a monje sobre aquellos que, tras años de aislamiento en la oscuridad total, desarrollaban una visión distinta y profunda. Una historia popular entre los monjes habla de un practicante anónimo que, tras 5 años de retiro extremo en una cueva, volvió a su aldea natal, descendiendo de las montañas. Además de estas historias de retiro, hay rumores antiguos y persistentes
sobre túneles secretos entre monasterios. Hay una cueva en particular que ha capturado la imaginación de los practicantes y viajeros. La llamada Cueva de Orien-Jong, ubicada en una pared vertical de roca que se eleva miles de metros sobre el valle. También se han encontrado maravillosas pinturas murales en cuevas como la Lung, en el remoto valle de Spiti. Estos espacios sagrados y remotos, lejos del ruido y lejos de la historia oficial que se escribe en los libros, son también parte del camino. Y mientras tanto, estés aquí, escuchando historias de cuevas que no aparecen en los mapas, pero que quizá alguna parte de tu mente recuerda. Y ahora, al llegar al final de este viaje a través de templos, cumbres, cuevas y jardines, lo único que queda no es un relato ni una lección, sino el eco del silencio. Es como si todo lo que hemos recorrido juntos, el frío brutal del Tíbet, la disciplina de la ortiga de Milarepa, la oscuridad de las cuevas selladas con barro, solo cerrar los ojos y permitir que cada pensamiento, cada preocupación se disuelva suavemente, como si fueran copos de nieve que caen en una taza de té caliente. La delicadeza de las cítaras imperiales hubiera resonado suavemente dentro de ti. Y ahora ese eco quedara flotando como el humo perfumado de un incienso que ya se ha consumido por completo. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino una presencia profunda. Quizá esta noche tu mente también necesite construir su propio y pequeño monasterio interior. No hace falta estar en el Himalaya. No necesitas túnicas ni rituales complicados. El silencio te acompaña y tú estás, como los sabios antiguos, en paz. Se sumergían en él, en su esencia más cruda y real, pero sin agarrarse a nada, sin aferrarse a los deseos ni a los miedos. Tú también puedes, aunque sea solo por esta noche, dejar ir. Recuerda, los monjes del Tíbet no escapaban del mundo. Respira hondo. Nota cómo el aire entra de forma lenta y pausada, y cómo al salir se lleva consigo un poco de ese peso invisible que sueles cargar. No hay que hacer nada más. Ya escuchaste lo necesario. Ya viajaste muy lejos a través de continentes y de siglos, sin moverte un solo centímetro. Ahora simplemente han descansado.
gentle yet profound. The soundscape dissolves into quiet oblivion. And Lydia. Soft piano whispers in the void. Deep drones hum like ancient sighs. Electronic murmurs weave through the air. A tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shimmer and fade. Time slows to the pulse of eternity. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shimmer and fade. Time slows to the pulse of eternity. Mysterious echoes call from afar. A distant world hidden in the haze. Melancholy lingers, gentle yet profound. The soundscape dissolves into quiet oblivion. Mysterious echoes call from afar. A distant world hidden in the haze. Melancholy lingers, gentle yet profound. The soundscape dissolves to quiet oblivion. Oblivion. Soft piano whispers in the void. Deep drones hum like ancient sighs. Electronic murmurs weave through the air. A tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shimmer and fade. Time
through the air, a tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone, each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shiver and fade. Time slows to the pulse of eternity. The
breathes a heavy tone.